En la última reunión del año, la Junta del Gobierno del Banco de México decidió por aumentar la tasa de referencia en 50 puntos base, o sea, un punto 50%. Y esa no es una decisión aislada del Banco de México porque la Fed de Estados Unidos también aumentó en 50 puntos base su tasa de referencia. Y vamos a ver cómo eso nos afecta, por qué sigue aumentando la tasa de interés, por qué los aumentos son menores que antes y qué debemos hacer con nuestro dinero. Fueron 4 aumentos consecutivos de 75 puntos base, pero ahora el aumento fue solo de 50 puntos base. La tasa que antes en México era de 10%, ahora pasa a ser de 10.50%. Y ese aumento está en el mismo ritmo de aumento de la Fed, que también hizo ese aumento de 50 puntos base. Y como Estados Unidos es la mayor economía del mundo, lo que hace la Fed sirve como un ejemplo también para otros bancos centrales. No necesariamente siempre van a hacer todo igual a lo que hace la Fed, pero en muchos casos sí van a hacer algo semejante. Uno de los principales motivos mencionados en su comunicado fue una elevada inflación global. También mencionaron lo que los otros bancos centrales están haciendo y también comentan sobre una expectativa moderada de recuperación de la economía. También proporcionaron pronósticos para la inflación general. El Banco de México espera una inflación al cierre de 2022 de 8.1%, para 2023 de un 4.2% y para 2024 esperan que la inflación ya esté en 3%. El Banco de México tiene una meta de mantener la inflación en un alrededor de 3% anual, y eso según su expectativa solo será alcanzado en el tercer trimestre de 2024, o sea, estamos hablando de casi 2 años. Ya van 13 aumentos consecutivos, eso empezó en el mes de julio de 2021, cuando la tasa todavía estaba ubicada en 4%. Los sucesivos aumentos tienen como principal intención frenar la inflación. Lo que intentan hacer es disminuir el consumo, disminuir los créditos, disminuir la inversión de manera general. Es como hacer menos atractivo el uso del dinero. Es realmente frenar un poco la economía con la intención de que la inflación vuelva a una cierta normalidad. Podemos ver que la inflación llegó a tocar 8.70% en agosto de 2022. En noviembre ya bajó a un 7.8%, pero continúa alta. Y como mencionaron, la expectativa es que disminuya, pero despacio. Y si pudieran predecir ¿cuál sería la inflación a finales de 2023? ¿Qué dirían? ¿Estará por arriba de los actuales 8%? ¿Un nivel semejante? ¿O ya tendremos una inflación más baja? Comenten aquí abajo del video, quiero ver qué están pensando. El consenso general es que ahora podemos esperar aumentos más bajos. Antes los aumentos estaban siendo de 75 puntos base, ahora tuvimos un aumento de 50 puntos base y a ese ritmo podemos esperar tal vez un aumento próximo de 25 puntos base, hasta llegar a un momento que ya no va a haber más aumentos en la tasa de referencia. Y a partir de ahí ya podemos incluso esperar una baja de la tasa de referencia desde que la inflación colabore y no esté tan alta. Y eso ya está pasando incluso en otros países, como es el caso de Brasil, que en su último comunicado anunció una tasa de referencia al mismo nivel de la última junta que tuvieron. Significa que no aumentaron ni disminuyeron, y eso porque también la inflación ya está disminuyendo. Entonces, mientras la inflación vaya disminuyendo, podemos esperar también menos aumentos hasta llegar a un punto entonces que ya podemos esperar una disminución en la tasa de referencia. Cuanto más alta la tasa de referencia, más se vuelve atractiva la renta fija. Los inversionistas de manera general se interesan cada vez menos por la renta variable. Eso hace con que las personas saquen su dinero de la renta variable y lo lleven a la renta fija. Tenemos de manera general la renta fija ofreciendo muy buenos rendimientos, y eso con un riesgo más bajo y sin la necesidad de hacer ningún tipo de análisis. Es simplemente poner el dinero en una determinada plataforma, como por ejemplo CETES, y garantizamos por un determinado periodo un cierto rendimiento. Mientras que en la renta variable hay mucha incertidumbre porque nadie sabe cuándo el mercado se va a recuperar. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde el mercado de manera general también fue muy afectado. Si tomamos el principal índice de Estados Unidos, el S&P, ya tiene una pérdida de más de 17% en el año. A partir del momento que la tasa de interés empiece a bajar, la tendencia es que la renta variable vuelva a ser más atractiva, porque es natural que la renta fija empiece también a ofrecer rendimientos más bajos. Si CETES hoy está de un 10 a 11%, puede ser que con una baja de la tasa de interés, como era antes de la pandemia, empiece a ofrecer nuevamente rendimientos tal vez de un 4 a un 7%. Las acciones y las fibras
pueden sufrir en momentos como estos, pero para los que piensan más a largo plazo, eso puede ser una oportunidad. Y es curioso porque justo cuando hay más miedo en el mercado de manera general, cuando hay más incertidumbre, lo que la gran mayoría hace es justo sacar el dinero de la renta variable y llevar ese dinero hacia la renta fija. Y si mucha gente empieza a vender o tiene una expectativa negativa a futuro, los precios de las acciones de fibras pueden empezar a bajar, lo que ya vimos durante 2020, 2021 y también en algunos momentos de 2022. Y es justo en ese momento que las mejores oportunidades pueden aparecer. Pero si hay algo positivo de una situación como esta es que tenemos alternativas, porque de un lado tenemos la renta fija que ofrece buenos rendimientos, podemos como amarrar un determinado plazo. Cuando hablo de renta fija en México es principalmente CETES y SOFIPOS, pero del otro lado tenemos a la renta variable, que son activos que suelen sufrir en momentos de una alza en la tasa de interés, como es el caso de las acciones, de las fibras y también puede ser el caso de las criptos. Obviamente eso depende también del sector, hay sectores que son más afectados que otros. Alguien que invierte en la bolsa mexicana y tiene un portafolio lleno de fibras y que aprovechó los momentos de baja para comprar más fibras, seguramente tiene un rendimiento positivo en el año, aunque el IPC México va negativo y también el S&P de Estados Unidos. Lo que yo estoy haciendo, estoy muy enfocado en mis negocios. Tengo PropIn, que es mi inmobiliaria, también tengo a Hardify, mi agencia de jardinería, y también a Más Dividendos, una plataforma enfocada en empresas mexicanas y en dividendos. En la bolsa de valores yo estoy enfocándome también más en empresas buenas pagadoras de dividendos. Yo particularmente no utilizo renta fija como inversión, yo utilizo más como un ahorro, pero a los que les gustan usar renta fija como inversión, pues ahora es una de las mejores oportunidades, mucho debido a los altos rendimientos que está proporcionando. Vamos a esperar entonces, vamos a ver cuáles serán las próximas decisiones ya en 2023 del Banco de México en lo relacionado a la tasa de referencia. Y quiero saber también de ustedes, ¿qué están haciendo ahora? ¿Dónde han invertido más? ¿En renta fija para aprovechar los altos rendimientos o la renta variable aprovechando las bajas y las oportunidades que el mercado nos regala? Comenten abajo, si les gustó este video dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.